El 2020 es un año preelectoral. El presidente Lenín Moreno ha anunciado un veto parcial a las reformas electorales. El Observatorio Ciudadano Electoral formula propuesta. Fausto Camacho, coordinador del observatorio, buen día, bienvenido a Contacto Directo y feliz año nuevo. De igual manera, Alfredo, un año próspero el que viene y muchas gracias por la invitación. Respecto a la eliminación del método de Hunt, ¿cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es la que en todo caso ya lo había incorporado la Asamblea Nacional, es decir, incluir el método de Webster, pero adicionalmente también la propuesta lleva implícito el modificar otro de los componentes del sistema electoral, esto es el tamaño de los distritos, porque dentro de esos dos componentes, la fórmula y el tamaño, el segundo, el tamaño de los distritos, tiene mayor incidencia en la proporcionalidad. Y en ese sentido, pues, la propuesta es que los distritos sean cada una de las provincias conforme el mandato constitucional. Es decir, Guayas sea un solo distrito, Pichincha sea un solo distrito y Manabí sea un solo distrito. Pero siempre que hay un método de repartición de escaños que introduce un elemento extraño a la voluntad popular, ¿por qué entonces los partidos grandes y pequeños rehúyen eliminar la repartición de escaños con un método y no se establece el sistema del distrito uninominal para que gane un solo por pequeños distritos? Pues por una razón muy sencilla, porque la Constitución manda a que el sistema de elecciones pluripersonales sea proporcional, y entonces en los distritos uninominales no existe proporcionalidad alguna, y la no proporcionalidad creo que no conviene al país, que es un país plurinacional, multiétnico, y que efectivamente tiene una composición muy diversa que hace que sea bueno que existan los distritos, por un lado, y por otro lado la proporcionalidad en la representación. El artículo 116 de la Constitución manda a que el sistema de elecciones pluripersonales, entiéndase las elecciones de los asambleístas, tenga tres principios: la igualdad del voto, la proporcionalidad en la representación y la paridad. Pero sí hay proporcionalidad, porque si son pequeños distritos, van representantes proporcionalmente a cada circunscripción pequeña. Es un sofisma que el distrito uninominal favorece a los grandes, porque los distritos de zonas populares obligan a candidatizar a dirigentes populares del distrito y no a los amigos de los dueños de los partidos. O sea, nunca se ha inventado. ¿Por qué no se prueba? Porque no existe realmente la incompatibilidad constitucional. Se podría demostrar en la práctica que sí hay proporcionalidad más que en de la otra manera. No, creo que ahí hay una equivocación de conceptos. La proporcionalidad es la relación del porcentaje de votos versus el porcentaje de representación, y solo se aplican en elecciones pluripersonales. Lo que usted está proponiendo, Alfredo, no es una elección pluripersonal, es una elección unipersonal, de tal suerte que son dos cosas realmente distintas. La proporcionalidad en las elecciones pluripersonales. O sea, se ve el conjunto del país. Por eso la Constitución dice que los legisladores actúan con criterio nacional, no con el criterio del pequeño distrito o de la provincia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La representación es una función nacional, pero la Constitución manda a que sean electos por provincias, no manda a que sean electos por distritos. Ese es el mandato constitucional. Dice, 2 asambleístas por cada provincia, más 1 por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000. Habla de la unidad administrativa y distrital electoral, provincia. Y esa ha sido la tradición adicionalmente de las elecciones en nuestro país por 200 años. No creo que un sistema mayoritario como el inglés, que es el que usted está proponiendo, sea beneficioso, porque la proporcionalidad en este caso tiene que ver que si yo tengo el 20% de los votos, debería tener el 20% de la representación más menos. Y si tengo el 50% también. Pero hoy sucede que con el 50% de los votos del correísmo no fue muy difícil para ellos obtener el 100% de la representación. Aquello va en contra de ese principio de proporcionalidad. Pero precisamente el otro principio está representado el que tiene los votos.
Y la prueba es la experiencia. La experiencia indica que con el método Western, o con el método imperial, o con el método de Home, siempre hay problemas. En cambio, el pequeño distrito también favorece que sea efectiva la revocatoria del mandato, o también puede ser binominal a hombres y mujeres para hacer efectiva otra garantía constitucional que está pintada en la pared. ¿No sería efectiva así la participación igualitaria de las mujeres? No, no necesariamente, a menos que se aplique lo que acaba de aprobarse, que el encabezamiento de las listas, o en este caso el encabezamiento de aquellos distritos que usted dice, pueda ser la mitad al menos de mujeres, porque Yo esa digo medida de binominal, acción... o sea, se elige un hombre que gana y una mujer que gana. Ah, bueno, pero esos ya no son distritos uninominales, son binominales. Claro, Pero binominales. adicionalmente, pero eso no contempla la Constitución. Entonces hay que modificar la Constitución para llevar adelante una propuesta tan interesante como la suya, sin Pero embargo, la con la cual Constitución tampoco nosotros no propone coincidimos. que sea inflexible los representantes de provincias, porque por eso No, se crearon los distritos de Guayas, Manabí y Pichincha. No es por eso que se crearon. Se crearon en la ley, no se crearon en la Constitución. La ley es la que crea los distritos. La Claro, Constitución pero ¿por es qué? la que Porque la establece la Constitución lo representación por permite. provincias. Ah, bueno, sí, por supuesto la Constitución lo permite, pero lo permite también para ser aplicados, por ejemplo, y me parece absolutamente legítimo en los concejales. Me parece absolutamente legítimo si es que alguna vez llegan a existir aquellos consejeros de las regiones, si es que alguna vez, repito, llegan a existir las regiones. Pero en el caso del Parlamento, pues la postura es absolutamente clara. Nos parece prudente que la proporcionalidad lo que haga es acercar el porcentaje de votos obtenidos por los candidatos al porcentaje de representación obtenido por el partido. Pero adicionalmente, este sistema permite fortalecer a las organizaciones políticas. El que usted está proponiendo permite fomentar aún más el caudillismo y los líderes pequeños, pequeños relativamente, porque un distrito, si hablamos de 130 distritos en el país, estamos hablando de distritos de más allá de 100.000 habitantes, o de 100.000 electores, perdón, que no son distritos pequeños, no son distritos que permiten el conocimiento del elector versus Pero la sin embargo autoridad. en el exterior eligen menos personas y eligen más asambleístas que Azuay, por ejemplo. Y ahí nadie dice nada. En el exterior porque existen 3 distritos distintos. En todo caso, ese es un tema que habría que discutir respecto si es que conviene o no conviene que sean 3 distritos y que cada uno de ellos elijan 2. En todo caso, con el censo que viene en este año, Alfredo, Azuay va a elegir bastante más de 5. Yo personalmente creo que elegirá al menos 7. Pero los migrantes, ¿cuántos eligen? Sí, se crearon los migrantes. Los migrantes, igual se los crearon migrantes también hoy eligen 6. para favorecer a Correa, que hacía campaña en el exterior. Se crearon las provincias orientales con doble representación para favorecer a la CONAIE. Así como en el siglo pasado se crearon los de la costa, más provincias en la sierra. Porque ¿cómo es posible que habiendo iguales habitantes en la costa que en la sierra, tenga más asambleístas la sierra que la costa? Bueno, yo creo que hay que sumar con claridad lo que significa ahora que existen 2 provincias adicionales en la costa, que son Santa Elena y Santo Domingo de los Colorados, que efectivamente le da una mayor amplitud de representación, pero adicionalmente la provincia del Guayas en este año, seguramente el próximo pues, pero con el censo de este año, elegirá al menos 24 o 25 asambleístas, porque va en relación directa a la población de 200.000 habitantes, un asambleísta adicional. Bueno, pasemos a otro tema. Para las elecciones en el exterior, ¿qué propone el observatorio? Bueno, el observatorio lo que propone es que la posibilidad de las pruebas respecto del uso de tecnología para voto por correspondencia, para voto telemático, voto electrónico, se autorice al Consejo Nacional Electoral para realizar pruebas y que estas pruebas deban ser una suerte de proyectos pilotos y que solamente una vez que llegue la posibilidad de que se usen ese tipo de sistemas, lo cual creemos que podría facilitar el ejercicio del sufragio en el exterior, que es bastante más complejo y costoso para los ciudadanos que viven allá. Pero no nos olvidemos
En el exterior, finalmente, el voto es facultativo. Hay una diferencia sustancial respecto del interior del territorio. El voto es obligatorio aquí en el territorio ecuatoriano. Entonces, la concurrencia electoral en el exterior siempre va a ser menor, siempre va a ser de menor cuantía. Y habría que hacer una discusión bastante pormenorizada de si es que en el exterior también se utiliza una base poblacional, en este caso de electores, para establecer un número de asambleístas. Pero esa no es una discusión que está propuesta por el observatorio, no fue propuesta por la Asamblea, no ha sido propuesta por el Presidente de la República. Nosotros lo que aspiramos es que el Presidente de la República, ahora que tiene la oportunidad de colegislar de acuerdo a la Constitución, pueda mejorar aquella propuesta que nació de la Asamblea. ¿Y cómo se mejora? Incorporando elementos de transparencia en la transmisión de los resultados, incorporando elementos de transparencia en el escrutinio provincial. Por ejemplo, la capacidad sancionatoria del CNE, ¿de qué tipo sería? ¿De qué manera? ¿Cuál es su necesidad? Desde nuestra perspectiva, la capacidad sancionatoria hay que devolverle al CNE para que en el ámbito administrativo pueda sancionar las infracciones que puedan existir en el ámbito electoral. Esas infracciones y las contravenciones. Obviamente, esas sanciones pueden ser recurridas al contencioso. Necesitamos una autoridad electoral que tenga fuerza de decisión para corregir las desigualdades en la competencia que puedan producirse por los excesos en la acción de la política de los actores y candidatos. Fausto Camacho, gracias por su participación en Contacto Directo.